paciente de 28 años de edad que nota que hace una semana sin causa aparente una masa del testículo. Y al examen físico usted nota que es una masa pendiente del testículo y al hacer una ecografía se confirma una masa testicular. ¿Cuál es la actitud de lo que debemos tener que hacer? Entonces vamos a hablar de qué cosa es el cáncer testicular. El cáncer testicular es una masa que no duele. Normalmente es muy raro que duela, 90% es una masa que crece y no duele en el testículo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estos tumores testiculares, vamos a hablar del estadio TNM. El estadio T1 y T2 son tumores localizados al testículo, un tumor dentro del testículo. El estadio 3 es cuando invade el cordón, y el estadio 4 es cuando invade el escroto. Entonces, si nosotros tenemos un estadio T1 y T2 y hacemos una punción con una aguja a través del escroto, ¿qué podemos hacer? Diseminar la enfermedad. Entonces, un cáncer testicular nunca debe hacerse biopsia por vía transescrotal. Y tampoco cuando se saca el testículo, nunca debe sacarse el testículo por vía escrotal, porque podemos pasar un estadio T1 o T2 a un T4. Por eso está totalmente contraindicado hacerse la extirpación del testículo, y el tratamiento es la extirpación del testículo por vía inguinal, por el canal inguinal, como una hernia, y eso se llama la orquiectomía radical. ¿Ya? Entonces vamos a ver las alternativas que tenemos en el paciente. Tenemos un paciente de 28 años que nota hace una semana sin causa aparente una masa del testículo. Cuando una ecografía dice que es una imagen sólida, es cáncer. Ya es cáncer, no hay otra cosa, cáncer. Y el paciente tiene que entrar a la sala lo más rápido posible porque este paciente tiene un cáncer que tiene un tiempo de duplicación de 30 días. Entonces, si nosotros tenemos un cáncer del tamaño de una mandarina y lo dejamos a observación, en 30 días ya está del tamaño de un mango. Si nosotros lo dejamos otros 30 días, está del tamaño de una sandía. ¿Ya? Es una emergencia urológica tener un cáncer testicular. Y así como el cáncer crece, también puede diseminarse y hacer metástasis a otros órganos, como el pulmón. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de las alternativas. Dice señalar que es un cuadro benigno y que se lo vigile con exploraciones periódicas. Entonces nosotros sabemos que el cáncer se duplica cada 30 días. Si yo lo dejo en vigilancia, si está del tamaño de una mandarina, al final va a regresar el tamaño de un mango. ¿Ya? Y si lo dejo otros 30 días, van a regresar con un paciente con una sandía en el testículo, en la bolsa escrotal. Realizar una punción aspiración con aguja fina para el diagnóstico de dicha masa. Si yo sé que el paciente está en un estadio inicial de T1 y T2 y le hago una aguja por vía escrotal, puedo diseminar la enfermedad hacia el escroto y pasar de un estadio 1 a un estadio 4, T4. Entonces nunca se debe hacer una punción con aguja fina a través de vía escrotal. Biopsia transescrotal de la masa obviamente está totalmente contraindicado en un cáncer de testículo. ¿Ya? Y obviamente peor todavía es hacer la orquiectomía por vía escrotal. La orquiectomía por vía escrotal nunca se hace si no se hace por vía inguinal. ¿Ya? Entonces el tratamiento es la orquiectomía inguinal. En la pregunta 16 dice, ¿cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? Ya hemos dicho eso. Cuando tenemos una torsión testicular, ¿qué hay que hacer? Es fijar el testículo en forma bilateral. ¿Ya? Entonces es la misma respuesta, para evitar la necrosis del testículo. ¿Ya? Para evitar la necrosis. Entonces hay que fijar el testículo en forma bilateral, la fijación bilateral. Y la pregunta 17 habla sobre prostatitis. Cuando hablamos de prostatitis, vamos a hablar del cuadro inflamatorio de la próstata. Entonces, en la próstata podemos encontrar tres enfermedades. Uno es el cáncer de próstata, la segunda enfermedad es la hiperplasia prostática benigna y la tercera enfermedad es la prostatitis. Cuando hablamos de prostatitis, nosotros tenemos que hacer, para hacer el diagnóstico, un tacto rectal y hacerle un masaje prostático. Cuando hacemos el masaje prostático por el tacto rectal, por la uretra, por el pene, va a empezar a salir unas gotas como semen. Unas 2-3 gotas como el semen. Esas 3 gotas por el que sale como semen se tienen que cultivar. Y tenemos que hacer la prueba de Stamina-Mers. La prueba de Stamina-Mers es para hacer el diagnóstico de qué tipo de prostatitis tiene. Y la prueba de los 4 vasos. El primer vaso es los primeros 15 centímetros de orina. El segundo vaso es el chorro medio de la orina.
El tercer frasco es el masaje prostático, el cultivo de la secreción prostática. Y el cuarto vaso es la orina post-masaje. Como las gotas de la secreción prostática es como el semen, entonces esas gotas son pegajosas y a veces se quedan pegados en la uretra. Entonces a veces hacemos el masaje y no sale nada. Entonces lo que hacemos es que el paciente miccione después de haberle hecho el masaje para obtener el cuarto frasco. El primer frasco, si sale positivo para bacterias, está indicando contaminación de la muestra. Si el segundo frasco sale positivo para gérmenes, está indicando que el paciente tiene una infección urinaria, porque es el chorro medio de la orina. El tercer y cuarto frasco nos indican que hay prostatitis. ¿Y qué buscamos en el tercer y cuarto frasco? Son dos cosas: la presencia de bacterias y la presencia de leucocitos. No deben existir bacterias y también los leucocitos no deben ser más de 10 por campo. Más de 10. Entonces, cuando tenemos prostatitis, hay varios tipos de prostatitis. Encontramos la prostatitis bacteriana aguda, la prostatitis bacteriana crónica, la prostatitis que se llama prostatosis o prostatitis no bacteriana y la prostatodinia. ¿Ya? Otra forma de nominarlos a estos es prostatitis tipo 1, es la aguda, el tipo 2 es la prostatitis bacteriana crónica, el tipo 3A o síndrome del dolor pélvico de tipo inflamatorio, que es la prostatitis no bacteriana o prostatosis, y la prostatitis de tipo 3B o prostatodinia o síndrome del dolor pélvico de tipo no inflamatorio. Entonces buscamos la presencia de leucocitos y la presencia de bacterias. Hacemos el masaje prostático y sabemos que el cultivo tiene que salir negativo y los leucocitos deben ser menos de 10. Si hay bacterias, si existen gérmenes, entonces tenemos dos alternativas. Los gérmenes frecuentemente que se infectan cuando hay prostatitis, en estos casos bacterianos, son coliformes. Y cuando existen bacterias existen dos alternativas, uno que sea la aguda o que sea la crónica. ¿Cómo diferenciamos el cuadro agudo y la crónica? Obviamente los cultivos salen positivos y los leucocitos salen más de 10 por campo. La diferencia va a ser el cuadro clínico. En los pacientes que tienen prostatitis aguda y crónica, no bacteriana y prostatodinia, da síntomas irritativos y síntomas obstructivos urinarios. Pero el único que da fiebre, malestar general, es la prostatitis bacteriana aguda. Y es la única que también el tacto rectal es doloroso. Entonces, el cuadro clínico es lo que nos diferencia entre la aguda y la crónica. En ambos casos, los cultivos de la secreción prostática salen positivos. El tercer y cuarto frasco salen cultivos positivos con leucocitos más de 10 por campo. La tercera posibilidad es que el paciente tenga lo que se llama el síndrome de dolor pélvico de tipo inflamatorio o prostatitis no bacteriana o prostatosis o prostatitis tipo 3A. Esta prostatitis tipo 3A es más que todo producido por clamidio, hidroplasma. La clamidia es muy difícil de aislar y por eso que el cultivo sale negativo. Pero los leucocitos salen más de 10 por campo. Y el cuarto tipo de prostatitis, el tratamiento será, que es lo que se denomina síndrome de dolor pélvico de tipo no inflamatorio o prostatodinia, o síndrome o prostatitis tipo 3B, es aquella prostatitis que tiene todo negativo, cultivo negativo y leucocitos menos de 10 por campo. La causa de esto es una prostatitis química que hace que la orina se meta dentro de la glándula prostática. Entonces existe un espasmo a nivel del cuello de la vejiga que hace que la orina se meta dentro de la glándula prostática y produzca la prostatitis. Entonces sabemos que el cuello de la vejiga está inervado por el sistema simpático y está formado por el esfínter interno. Entonces el esfínter interno, ¿qué hace? Contraer el esfínter para que no se nos escape la orina. Pero también lo que hace al contraerse es contrae la glándula prostática hacia la luz de la uretra. Entonces, si nosotros sabemos que existe una espasticidad en el tipo de prostatitis tipo 3B, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Relajar los músculos pélvicos que están formando parte del esfínter interno. Entonces, tenemos que sabemos que el esfínter interno se contrae gracias al sistema simpático, igual que esos músculos de la zona perineal. Entonces, tenemos que usar medicamentos que bloqueen el sistema simpático. En la prostatitis aguda, antibióticos contra coliformes. La prostatitis crónica
también antibióticos contra coliformes, en la prostatitis no bacteriana, antibióticos contra clamidia, y en la prostatodinia, dar bloqueadores alfa-adrenérgicos, que son medicamentos que bloquean el sistema simpático. Entonces, vamos a ver la respuesta. El diagnóstico de prostatitis bacteriana crónica se realiza encontrando, uno, sabemos que tenemos que buscar gérmenes, bacterias, y dos, es la presencia de leucocitos más de 10 por campo cuando hablamos de bacterias. Entonces encontramos en la alternativa A, dice líquido prostático más de 10 leucocitos por campo, la cual es cierto, y cultivo positivo para coliformes, la cual también es cierto. Entonces eso sería una prostatitis bacteriana crónica. Líquido prostático más de 10 por campo y cultivo negativo, ¿cuál sería? Prostatitis no bacteriana, prostatosis o síndrome de dolor pélvico de tipo inflamatorio o prostatitis tipo 3A, ¿ya? En la cual no sería la respuesta de esta alternativa. Dolor perineal y dolor eyacular ocurre en todos los tipos de prostatitis, en todos los tipos. Inclusive también puede haber sangre en la esperma que se llama hematospermia. La alternativa de líquido prostático menos de 10 por campo y cultivo negativo. Cuando el cultivo es negativo y hay menos de 10 por campo, ¿cuál será? La de tipo 3B o síndrome de dolor pélvico de tipo no inflamatorio o prostatodinia. Entonces, el dolor testicular y el dolor suprapúbico ocurre en todos los pacientes que tienen prostatitis. Normalmente el dolor testicular y dolor en la zona perineal, dolor en recto puede ocurrir en todos los pacientes que tienen prostatitis, igual que hematospermia, síntomas irritativos, sustitutivos urinarios. Entonces la respuesta sería la respuesta A, ¿no? El adenoma de próstata se inicia en formación de acuerdo a la clasificación McNeil. Nosotros hemos dicho que McNeil divide la próstata en 5 zonas, ¿se acuerdan? En la zona periférica, en la zona transicional, la zona central, la zona periuretral y la zona fibromuscular. De las 5 zonas, la parte más importante es la zona periférica, constituye el 70% de la glándula, pero esta parte que es la zona periférica también constituye el 70% del cáncer de próstata. ¿Ya? Entonces, toda esta zona roja que ustedes están viendo acá es la zona periférica. Cuando ven esta zona que es como una burbuja naranja, ¿no? Eso es la zona de transición y eso origina el HPP, la hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la alternativa, la clasificación McNeil divide el adenoma de próstata en 5 zonas y la que origina el HPP, que es la hiperplasia prostática, se origina en la zona de transición y la mayor porcentaje de cáncer se origina en la zona periférica, ¿ya? De acuerdo a la clasificación McNeil. De las siguientes enfermedades, ¿cuál está asociado frecuente con priapismo? ¿Qué cosa es priapismo? Priapismo es cuando el paciente tiene erección sin un estímulo más de 4 horas. ¿Ya? Y es una erección dolorosa. ¿Por qué el paciente tiene dolor cuando tiene esta erección de priapismo? Porque normalmente el cuerpo cavernoso se empieza a llenar de sangre venosa y hay una mala irrigación y el paciente, si no se trata dentro de las 24 horas, queda impotente. ¿Ya? Impotente. Entonces nosotros vamos a ver un montón de causas que originan priapismo. Vamos a encontrar causas infecciosas, vamos a encontrar de repente causas hematológicas, causas neoplásicas, drogas que usan priapismo. Por ejemplo, antes se inyectaban unas inyecciones en el cuerpo cavernoso, en el pene, para producir erección. Y esa era la causa, que era el Caberjet, y esa era la causa más frecuente de priapismo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son las causas de priapismo, normalmente 50% de los casos, ¿no? 50% de los casos pueden ser de causa idiopática, o sea que no hay una razón específica por la cual se origina esto. Y también hay otro porcentaje de casos que la cual puede ser una causa secundaria. Entonces, cuando hablamos de causas secundarias, normalmente la enfermedad que está asociada frecuentemente con este priapismo es la anemia falciforme. En los negros, el 63% de la raza negra puede tener inclusive esta enfermedad, y el 73% de los casos pueden tener priapismo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer en estos casos de priapismo es tratar de evitar eliminar la erección. Ya sabemos que la erección es el llenado de los cuerpos cavernosos con sangre. ¿Está bien? Entonces ocurre una vasodilatación. Entonces esa vasodilatación estaría dada por el sistema. ¿Quién dilata el sistema vascular? El parasimpático. Entonces tenemos que dar simpáticos mimétricos.
¿ya? Como de Fortin. Entonces, la respuesta sería anemia falciforme, ¿no? Esa es la causa más frecuente, 63%, especialmente en la raza negra, ¿ya? Neuropatía diabética, mieloma múltiple, todas estas causas pueden originar priapismo, pero la causa más frecuente, anemia falciforme, ¿ya? ¿Cuáles son los medios de fijación de riñón? Obviamente los medios de fijación van a depender de dos cosas. Uno es los vasos arteriales. Estos vasos arteriales hacen que el riñón esté entre T10 a L2. T10 a L2. Pero también alrededor del riñón van a encontrar una fascia, que es la fascia Zuckerland y la fascia Gerota. Esa fascia Gerota y la fascia Zuckerland va a fijar el riñón hacia la posición lumbar de T10 a L2. ¿Ya? Entonces, cuando vemos alternativas, la fijación del riñón obviamente fundamentalmente es por el pedículo renal y el ligamento vértebro-dorsal, ¿no? Que es la fase Zuckerland y la fase de Gerota, ¿no? El uréter es como si fuera una estructura que no tiene nada que ver con la fijación del riñón. Es como no tiene la capacidad de fijar el riñón a T10 a L2. Entonces, el uréter no tiene ninguna relación con la fijación, ¿ya? Entonces, es el pedículo renal que sí fija el riñón, igual que el ligamento vértebro-dorsal. Y cuando vemos el riñón van a encontrar una grasa perirenal, ¿no? Esas son las grasas perirenales, y aquí está la fase de Gerota con la fase de Zuckerland, que rodea el riñón y fija el riñón entre T10 y L2, ¿no? Con los vasos sanguíneos. Cuando el riñón está en una posición más bajo se llama ectopia renal, ¿ya? El varicocele derecho puede ser producido. Hemos dicho que el varicocele ocurre en el lado izquierdo, entonces no debe existir varicocele en el lado derecho. Si existe un varicocele en el lado derecho, tiene que haber algo que esté comprimiendo la vena espermática. Algo que esté comprimiendo la vena espermática. Entonces, nosotros no vamos a pensar que la vena espermática se comprima por sí sola. Entonces, tiene que haber algo externo que esté comprimiendo la vena espermática. Cuando nosotros hemos dicho varicocele, el varicocele se origina en el lado izquierdo porque desemboca en forma perpendicular en la vena renal, ¿no? Porque desemboca en la vena renal, y en el lado derecho desemboca en la vena cava en forma oblicua, ¿no? Y porque hemos dicho también que existe el síndrome de Nutt-Cracket, que es la compresión de la vena renal por la arteria mesentérica con la aorta. Eso es el síndrome de Nutt-Cracket. Entonces, vamos a ver las alternativas. Normalmente la ausencia de válvulas convenientes son vainas insuficientes, eso es cierto, ¿no? Pero normalmente ocurre en el lado izquierdo. La compresión entre la arteria mesentérica superior y la aorta es síndrome de Nutt-Cracket, que también ocurre en el lado izquierdo. La forma perpendicular de los vasos espermáticos ocurre en el lado izquierdo, ¿no? Y igual que el lugar desembocador de los vasos espermáticos, que es en el lado derecho, en la vena cava, y en el lado izquierdo, en la vena renal. Entonces, lo único que puede hacer que exista, cuando existe un varicocele izquierdo, del lado derecho, una masa externa en el retroperitoneo que comprime la vena espermática del lado derecho y que impide el regreso de la sangre hacia la vena cava. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta ahí. Este es el síndrome de Nutt-Cracket. La arteria mesentérica con la aorta comprimiendo la vena renal. ¿Ya? Esta es la vena espermática, mire cómo desemboca en la vena renal, ¿no? Paciente de 19 años que refiere aumento de volumen del hemiscroto derecho en forma rápida y progresiva, del inicio indoloro. Entonces sabemos que si aumenta rápidamente, ¿qué cosa es? La primera posibilidad es cáncer. ¿Ya? Crece rápidamente. Hemos dicho que el crecimiento es de 30 días, se duplica en 30 días. Da sensación de pesadez y dolor bajo el vientre. Tiende a haber sido operado de criptorquidia. Criptorquidia, ¿qué tendría que ver con el cáncer testicular? Hemos dicho que criptorquidia es el factor más importante de riesgo de cáncer testicular. El testículo necesita tener una temperatura 1 grado menos que la temperatura corporal. Entonces, por esa razón tiene que estar en las bolsas escrotales. Criptorquidia es el factor más importante, ¿ya? Entonces, tenemos un paciente que tiene 8 años, que tiene que haber sido operado de criptorquidia a los 8 años. Un paciente que se opera de criptorquidia no le quita el riesgo de no tener cáncer testicular. Ya no le quita el riesgo. O sea, si un paciente se opera de criptorquidia, no le quita el riesgo de examinarse cada año o mensualmente o diariamente para ver si tiene cáncer. El diagnóstico más probable, obviamente, hernia inguinoescrotal no tiene nada que ver con criptorquidia y tampoco aumenta rápidamente. Hidrocele, atención, ¿qué cosa es hidrocele?
Hidrocele es esto, es líquido en la bolsa escrotal. Entonces el hidrocele no tendría ninguna relación con, realmente con ese aumento progresivo rápido. Cuando hablamos de quiste de epidimo, es una masa líquida que se encuentra como un apéndice generalmente encima de la cabeza del epidimo, ¿no? Tuberculosis genital, cuando hemos hablado de tuberculosis, hemos dicho que la tuberculosis produce una masa dura en la cola del epidimo y que no duele, ¿ya? En la cola del epidimo, pero en todo el testículo, realmente cuando hablamos de una masa que ocurre en todo el testículo y que en la ecografía dice que es sólido, cáncer, ¿ya? Normalmente el crecimiento es indoloro, no produce dolor y solamente es muy raro tener dolor en los cánceres testiculares, ¿ya? Entonces, si vemos cuál es el factor de riesgo más importante, criptorquidia. La criptorquidia tiene 10 veces mayor incidencia de cáncer testicular que las personas, que las personas normales. Y mientras más alto está el testículo en cavidad abdominal, mayor riesgo de cáncer. Mayor riesgo de cáncer, ¿ya? Entonces vamos a ver, la respuesta sería cáncer testicular, ¿no? Por el tener de 8 años, por tener más que todo 8 años de haber sido operado de criptorquidia y también por el hecho de crecimiento rápido, ¿no? La pregunta 23, se postula como factor etiopatogenia hipertrofia prostática benigna. Normalmente la próstata empieza a crecer a partir de los 40 años. Y cuando nosotros veíamos a los eunucos, a los castrados, ¿no? Que eran niños que eran castrados, ellos nunca desarrollaban la hiperplasia prostática benigna. Entonces ahí se infirió que la próstata dependía de la testosterona, ¿ya? De la testosterona. Entonces, cuando nosotros hablamos de la testosterona, nosotros vamos a hablar que la testosterona, el metabolito activo por el cual hace crecer la glándula prostática es la dihidrotestosterona. La testosterona, que se encuentra a nivel sanguíneo, se mete dentro del citoplasma de la célula prostática y ahí va a encontrarse una enzima que es la 5-alfa reductasa. Esa 5-alfa reductasa va a producir que se convierta la testosterona en dihidrotestosterona. Cuando esa dihidrotestosterona se convierte dentro del citoplasma, se mete dentro del núcleo de la célula prostática y empieza a ocurrir la duplicación y la replicación celular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Es la testosterona. La testosterona lo que hace es inducir la duplicación y replicación de la glándula prostática, de la célula prostática, y por esa razón, realmente, si nosotros no tenemos testosterona, la próstata no se desarrolla, ¿ya? Cuando tenemos, entonces vemos las alternativas, factores patológicos sobre hiperplasia prostática, la alta frecuencia de relaciones sexuales. Muchas veces se pensaba que aquellas personas que tenían mucho sexo tenían mayor riesgo de cáncer testicular. Y aquellas personas que tenían cero sexo también tenían mayor riesgo de cáncer testicular. Y eso no se ha demostrado y no se ha encontrado algunos estudios hablan de eso, pero realmente nunca se ha demostrado eso. El aumento de estrógeno no tiene nada que ver con hipertrofia prostática, hiperplasia prostática, igual que la progesterona, porque no tiene nada que ver estas hormonas que están en las mujeres en los hombres, ¿no? Y el cuello estrecho y retención urinaria tampoco. La única respuesta es el efecto hormonal que produce la testosterona. La testosterona, especialmente el metabolito activo que es la dihidrotestosterona, va a hacer que la célula prostática tenga una duplicación y replicación del ADN, ¿no? Y del RNA para producir la hiperplasia prostática. ¿Ya? El paciente de 23 años con antecedente de tuberculosis pulmonar actúe por presentar hematuria macroscópica y novulaciones no dolorosas en ambos testículos. Ya sabemos que los nódulos tienen que estar en la cola del epidemio, ¿no? Y ambos testículos presentan esas novulaciones y presentan azospermia. Si tenemos azospermia, quiere decir que esos nódulos que están produciendo obstrucción de conducto deferente, ¿ya? Entonces está produciendo obstrucción de conducto deferente, ¿no? Y obviamente el paciente tiene 23 años y es la edad más o menos que frecuentemente ocurre en tuberculosis del tracto urogenital. De 20 a 40 años es la edad frecuente que ocurre esta enfermedad a nivel del tracto urogenital. Tiene antecedentes de tuberculosis pulmonar, encontramos nódulos y tienen azospermia. Obviamente la primera posibilidad es la orquipimitis tuberculosa, ¿no? Cuando hablamos de tuberculosis, ya sabemos que la zona de epidimo, en la cual el epidimo es la zona más frecuente,
¿no? Y el cuadro clínico de la tuberculosis no es específico. Lo más importante en la tuberculosis es que los pacientes que tienen tuberculosis tienen disuria, tienen poliaquiuria y tienen icturia y síntomas irritativos urinarios, como también puede tener hematuria. La hematuria puede ocurrir macroscópicamente como microscópicamente. La hematuria macroscópica es que el paciente se da cuenta que está sangrando, ocurre en el 10% de los casos, y microscópicamente cuando ocurre en el 50% de los casos. El cuadro de síntomas generales, baja de peso, sudoración nocturna, fiebre, es muy raro. Ocurre solamente en el 20% de los casos. Entonces estos pacientes normalmente vienen porque les arde por orinan cada rato, porque también tienen hematuria, nada más por eso. Entonces hemos dicho que los pacientes que tienen tuberculosis, que daña el riñón, produce una insuficiencia renal de tipo intersticial. El daño es de tipo intersticial. Entonces esos pacientes también dañan la vejiga. Y así como daña el riñón, daña la vejiga. Y la vejiga produce una fibrosis. Y la fibrosis puede producir que la vejiga se vuelva de menor tamaño que lo normal. Entonces, si la vejiga tiene una capacidad de 500 centímetros, estos pacientes pueden tener una vejiga de 20 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué va a pasar si el paciente tiene una diuresis de 2000 centímetros cúbicos? 2 litros. Y tiene una capacidad de vejiga de 20 centímetros cúbicos. ¿Cuántas veces va a orinar? 100 veces. 100 veces. Entonces, esa es la razón por la cual el paciente tiene poliaquiuria, icturia y urgencia miccional. ¿Ya? Y también va a producir hematuria macroscópica como va a tener hematuria microscópica. Entonces, si vemos las alternativas, el granuloma espermático realmente ocurre cuando se hace una vasectomía, se hace ligadura de conductos deferentes y ahí se produce el granuloma espermático. Esa es la causa más frecuente de los granulomas espermáticos. El hidrocele comunicante es más que todo cuando el paciente tiene líquido en el testículo, pero es cuando el testículo se llena de agua, alrededor del testículo se llena de agua, que se llama hidrocele, pero porque no se ha cerrado un conducto entre la cavidad peritoneal y el escroto, y eso ocurre en los niños, y eso es el hidrocele comunicante, ¿ya? Y no tendría nada que ver con el cuadro clínico anterior, ¿no? El hidrocele comunicante es cuando el testículo, realmente el conducto que ha pasado de cavidad abdominal al escroto a través del testículo, realmente no se ha cerrado ese conducto. El testículo tiene que descender de cavidad abdominal hacia el escroto por algún conducto que se llama el conducto peritoneo vaginal. Ese conducto se tiene que cerrar. Si no se cierra, hidrocele comunicante. ¿Ya? Y ese líquido generalmente viene cavidad abdominal. Si el orificio es puntiforme, entonces ¿qué va a ocurrir? Solamente sale líquido. Pero si el orificio es grande, entonces ¿qué más va a salir de aparte del líquido? Las asas intestinales. Y entonces se forman las hernias indirectas. ¿Ya? Entonces, obviamente la respuesta es la orquitis tuberculosa, ¿no? La orquitis aguda da fiebre, da dolor en el testículo, ¿no? Y en estos casos el paciente no tiene dolor. Y la orquitis no produce hematuria, no tiene nada que ver con la hematuria del paciente. Y seminoma, obviamente, es un tumor testicular que tampoco produce hematuria. No produce hematuria, no tiene nada que ver con la zoospermia y no tiene nada que ver con la antecedente de tuberculosis pulmonar. Entonces la única alternativa sería la orquitis tuberculosa. Cuando hablamos, dice la pregunta 25, ¿cuál de los siguientes órganos se desfituriza con mayor frecuencia cuando un paciente tiene diverticulitis sigmoides? Cuando tenemos un divertículo sigmoides, tenemos que ver que las enfermedades más frecuentes es con la vejiga. El 50% de los casos puede comunicar con la vejiga y formar lo que se llama la fecaluria. O sea que la fecaluria es una comunicación de la vejiga con el colon. ¿Está bien? El contenido fecal realmente se puede ir a la vejiga y dar un síntoma que se llama fecaluria. ¿Ya? Pero como también, y esto es el cuadro clínico que pueden tener estos pacientes, son obviamente infecciones urinarias recurrentes. ¿Ya? Es el sitio más frecuente cuando existe fístulas colon-vesicales y también puede haber comunicación con la vagina, pero la cual solamente ocurre el 25% de los casos. Lo más frecuente es el 50% de los casos con la vejiga. Produce fecaluria y ictus recurrentes. ¿Ya? Con el útero es muy raro y normalmente con la piel solamente ocurre cuando el paciente se ha hecho una resección intestinal y entonces ahí sí existe una fístula intestino con la piel, ¿no?
Entonces, obviamente la respuesta sería con la vejiga, que ocurre el 50% de los casos. La piel solamente ocurre cuando el paciente se ha hecho una cirugía, y en segundo lugar sería con la vagina, ¿no? La pregunta 26 dice: ¿cuál es el mecanismo que permite que una infección urinaria baja haya migración de los uropatógenos a la pelvis renal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la infección urinaria puede tener varias rutas, pero el 90% de los casos es por vía canalicular ascendente. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria ingresa de la uretra, del meato uretral hacia la uretra y se va hacia la vejiga. Y de la vejiga se mete por los meatos uretrales y se va al riñón. Eso se llama canalicular ascendente. Es el 90% de los casos. Y esa es la forma de ingreso, especialmente de los gérmenes coliformes. La ruta hematógena es por vía sanguínea y es menos frecuente, y especialmente ocurre en Staphylococcus aureus. Y la ruta linfática es la más rara. Cuando hablamos de cómo ingresa la bacteria al tracto urinario, nosotros vamos a encontrar que la bacteria tiene unas estructuras que se llaman pilis o fimbrias o adhesinas. Estas pilis o fimbrias adhesinas son como unos pelos. Estas fimbrias o pelos realmente son de varios tipos, pero las más frecuentes son las tipo 1 y la tipo P. Las de tipo 1 son las que originan cistitis, y las de tipo P son las que frecuentemente ocurren pielonefritis. De tipo 1 y tipo P. Entonces, estas fimbrias tienen capacidad de adherirse al receptor que se encuentra en el meato uretral, y esas fimbrias se van a ir ascendiendo por la uretra hasta llegar a la vejiga. Después se meten por el meato uretral y van ascendiendo por el uréter y hasta llegar al riñón. Entonces, ¿cuál es la causa por las cuales estas bacterias tienen la capacidad de tener ese trayecto canalicular ascendente? Gracias a esas fimbrias o pilis o adhesinas que son capaces de adherirse al urotelio para producir la infección urinaria. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Obviamente la respuesta es la absorción de adhesinas o fimbrias del germen. La cistitis irritativa constante no tiene nada que ver con la migración, ¿no? La concentración de urea y ácidos orgánicos tampoco tiene nada que ver con la migración de gérmenes. La torquillas en el urotelio tampoco tiene nada que ver, porque realmente y los GAGs glucosaminoglicanos en la mucosa vesical tampoco. Los GAGs glucosaminoglicanos es una membrana que protege al urotelio de la vejiga contra la infección urinaria, ¿ya? Los glucosaminoglicanos. Entonces, obviamente la elaboración de adhesinas del germen es la causa frecuente para producir infección urinaria. En la pregunta 27 dice: paciente con una abrupta baja de peso que se levanta en las mañanas sin molestias y en el transcurso del día presenta dolor en el flanco derecho, del cual va de aumento y se alivia con el decúbito. Quiere decir que algo está pasando con el paciente, que cuando está parado le duele y cuando está echado no le duele. Es como si fuera una hernia. Cuando está echado la hernia no aparece, y cuando está parado aparece. Entonces tiene que haber algo que está relacionado con la gravedad. Lo único que está relacionado con la gravedad obviamente es la tosis renal. Entonces la tosis renal normalmente es cuando el riñón está debajo de T10L2. Y normalmente la tosis renal normalmente hay que diferenciarla de un riñón ectópico. El riñón ectópico es de nacimiento. La tosis renal es adquirida. Y eso ocurre porque los elementos que sostienen el riñón se han debilitado de repente por enfermedades como que han producido desnutrición, y eso ha hecho que el riñón caiga a una posición anómala. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el paciente tiene una tosis renal? Cuando el paciente se para, el riñón cae, y cuando el paciente está echado, el riñón vuelve a su posición normal. Cuando el paciente cae y se levanta, lo que va a ocurrir es con los vasos sanguíneos. ¿Qué va a ocurrir con los vasos sanguíneos? Van a adelgazarse y van a producir isquemia. Y esa es la causa de dolor. ¿Ya? Entonces, normalmente estos pacientes que tienen tosis renal van a tener ese dolor porque realmente va a producir ese problema de la mala eficacia del riñón. Si vemos nosotros el cuadro clínico absceso, ese paciente tendría fiebre, cosa que no lo tiene. Si hablamos de infección urinaria crónica, el paciente tendría molestias urinarias y síntomas irritativos urinarios. La pionefrosis, igual que el absceso, tendría fiebre el paciente, cosa que no lo tiene. Y la tuberculosis no tiene nada que ver con el cuadro clínico que está teniendo el paciente. Y ya hemos dicho que el cuadro clínico de la tuberculosis es
síntomas irritativos, obstructivos urinarios y muchas veces tienen hematuria, ¿no? Entonces, un paciente joven que tenga hematuria, debemos pensar en TB, ¿no? Entonces, la respuesta sería la tosis renal, ¿no? Que tiene que ver con la gravedad. ¿Cómo diferenciamos de una ectopia de una tosis? La ectopia es antes de nacimiento y es un riñón que está también en una posición debajo de T10L2. Eso depende de la longitud del uréter. El uréter corto y exacto para la vejiga, eso se llama una ectopia. Cuando tiene un uréter largo y rechoncho, se llama una tosis. Y esa es una diferencia entre una tosis y una ectopia. La pregunta 28 dice: paciente de 16 años con antecedente de dolor eventual del testículo izquierdo, que refiere hace 4 horas, tiene un dolor continuo y aumento en dicha zona. El diagnóstico más probable es, si empezar el dolor abruptamente, torsión testicular. Si nosotros hablamos de contusión testicular, estamos hablando de un golpe. Si no hay ese antecedente, obviamente no es el cuadro clínico. La epimitis aguda, ¿no? Hay que diferenciarlo. La orquiepimitis hay que diferenciarla de la torsión testicular. Entonces, ¿cómo diferenciamos un dolor testicular? Sabemos 3 enfermedades pueden producir un dolor testicular. Uno es la orquiepimitis, 2, la torsión testicular, y 3, la torsión de Lidiati Morgani. Son las 3 enfermedades que pueden producir dolor en el testículo, frecuentemente. Cuando nosotros tenemos una orquiepimitis, normalmente el paciente tiene un cuadro general, fiebre, malestar general, precedido al dolor testicular. Y el dolor es gradual, no es abrupto, ¿ya? En la orquiepimitis, normalmente también cuando nosotros examinamos al paciente, el paciente calma el dolor cuando el testículo se lleva hacia arriba. Y eso se llama el signo de PREM positivo. ¿Ya? Entonces eso nos hace diferenciar de una torsión testicular. En la torsión testicular el cuadro es agudo, abrupto, y el paciente no está precedido de fiebre, nada, sino repentinamente está despertando y inmediatamente le aparece el dolor. ¿Ya? Entonces eso nos hace clínicamente diferenciar en una torsión testicular de una orquiepimitis. Y aparte de eso, en una torsión testicular no calma con ninguna posición. El dolor no calma con ninguna posición. Con tal de una orquiepimitis, calma con el signo de PREM. ¿Ya? ¿Cómo diferenciamos una torsión testicular de una orquiepimitis? Ecografía Doppler. En la ecografía Doppler, la torsión testicular, el flujo sanguíneo va a estar disminuido. Contrario a una orquiepimitis, el flujo sanguíneo va a estar normal o aumentado. Entonces hay que diferenciar esos dos por ecografía Doppler. Pero si el tiempo no nos da para hacer una ecografía Doppler, obviamente lo que tenemos que hacer es la exploración quirúrgica. Tenemos que explorar. Ante la duda, si nosotros mandamos un paciente que tiene a la 1 de la mañana dolor testicular y esperamos que abra el ecografista, atienda a las 8 de la mañana, ya se pasaron más de 6 horas. Y ya no es una emergencia. ¿Por qué no es una emergencia? Porque el testículo ya se puso negro. ¿Ya? Entonces, si nosotros no tenemos ecodoppler y no podemos diferenciarlos, entrar a sala. La Lidiati Morgani es un dolor que normalmente no es un dolor tan intenso y está localizado justamente en la Lidiati Morgani, produce lo que se llama el punto azul, es decir, un punto azul que está a nivel de escroto. Entonces ya hemos dicho, todo esto puede producir dolor, ¿no? La contusión testicular, pero no hay gente de trauma. La epimitis aguda es un cuadro que está asociado con un cuadro general de fiebre, malestar general, ¿no? El paciente, y no es un cuadro abrupto. Lidiati Morgani se puede doler, pero no es un dolor intenso, y generalmente da el signo del punto azul. Hidrocele no produce dolor, entonces la única posibilidad es la torsión testicular, ¿no? Entonces cuando es un cuadro agudo, torsión testicular. Entonces aquí ya saben que el testículo gira hacia la cara interna del muslo y lo que tienen que hacer es torcerlo hacia la cara externa. Entonces este es Lidiati Morgani que se tuerce. Este Lidiati Morgani puede producir un dolor, pero de no tanta intensidad como una torsión testicular. Es un dolor ahí que está ahí, que puede doler, pero localizado en la cara anterior del testículo, ¿ya? Y da el signo de punto azul. Y ahí solamente darle conservación y darle analgésicos nada más. El hidrocele en recién nacido es debido a... ¿Se acuerdan del hidrocele comunicante? El hidrocele comunicante era cuando nosotros teníamos un testículo que en la bolsa escrotal se comunicaba con la cavidad abdominal, que es esta, ¿no? Esta es la cavidad abdominal y eso es un conducto que se llama conducto peritoneo vaginal. Ese conducto peritoneo vaginal es un rezago del camino donde vino el testículo. El testículo se origina en cavidad abdominal a nivel del riñón. Por eso que ustedes han visto que la vena espermática desemboca en la vena renal.
¿no es cierto? Entonces de ahí se origina el testículo. El testículo va a ir descendiendo hasta la bolsa escrotal y cuando el niño nace ese conducto se tiene que cerrar. Si no se cierra ese conducto y el conducto es puntiforme, lo que va a salir es líquido de cavidad abdominal hacia la bolsa escrotal. Y eso se llama persistencia de conducto peritoneal vaginal. En los adultos es diferente el hidrocele no hay ese conducto, y eso es más que todo por muchas veces que la capa vaginal se irrita por una causa idiopática, ¿ya? No hay una causa que lo origina, o un golpe, o a veces enfermedades como orquipimitis pueden producir la hidrocele. Pero normalmente en los niños, la presencia de conducto peritoneal vaginal es la causa del hidrocele infantil, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el hidrocele, normalmente el hidrocele no duele, ¿ya? Y normalmente eso aumenta de forma progresiva, se hace la prueba de translaminación, que quiere decir colocar una linterna para ver un fondo rojizo en el testículo, en la bolsa escrotal, ¿no? Un campo oscuro. El tratamiento de los niños será cerrar ese conducto peritoneal vaginal, ¿no? Entonces, si vemos la respuesta en hidrocele infantil, entonces no tiene nada que ver con la agenesia testicular. El hidrocele no tiene nada que ver con la agenesia testicular, ¿no? La condición genital en el parto tampoco tiene nada que ver, que es un golpe en la zona genital, no tiene nada que ver con el hidrocele. La criptorquidia no tiene nada que ver con el hidrocele, ¿ya? No, ni una relación con el hidrocele. Y el quiste epidimo tampoco. El quiste es un líquido que se encuentra anexo en la cabeza del epidimo y normalmente no tiene ninguna relación con el hidrocele. La causa de hidrocele infantil es que no se ha cerrado ese conducto peritoneal vaginal y es la comunicación de cavidad abdominal con el escroto. Y eso se llama persistencia de conducto peritoneal vaginal. Y eso sería la respuesta D. ¿Qué tipo de cálculos es más frecuente? Cuando hablamos de cálculos, los cálculos más frecuentes son de calcio. Normalmente el calcio es el cálculo más frecuente, ocurre más o menos en un 70-80% de los casos. Y los cálculos de calcio pueden tener diferentes componentes. Puede ser oxalato de calcio, que ocurre en el 35% de los casos. Pueden ser de fosfato de calcio, que ocurre en el 10% de los calcios, y puede ser mixtos, que tienen oxalato y fosfato, que es el 35%. Que quiere decir que el 70% de los cálculos es de oxalato de calcio, lo más frecuente, ¿ya? Y es el cálculo más frecuente. Entonces, estos cálculos de calcio normalmente son los cálculos más frecuentes y hay que también ver que hay otros tipos de cálculos. Hay otros cálculos que son los cálculos infecciosos, que es el cálculo de Struita, que es el cálculo de fosfato, amonio y magnesio. Esos cálculos que llaman los cálculos coraliformes, ¿ya? Fosfato, amonio y magnesio. Estos cálculos infecciosos es porque tienen 4 componentes, fosfato, amonio y magnesio, y sabemos que el amonio es el paso de NH3 a NH4, ¿ya? De amoníaco a amonio, de NH3 a NH4. Y ese grado gracias a que existe una enzima reductasa, es una enzima que tiene estas bacterias, ¿no? Y esta enzima lo que hace es convertir el H3 a H4. Entonces, esta enzima lo tienen algunas bacterias, especialmente Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, ¿no? Pero la única bacteria generalmente que ustedes conocen que frecuentemente produce infección urinaria no la tiene esta enzima. Esta enzima, que es la Escherichia coli, no tiene esa enzima, que es la uriácea, ¿no? Entonces, el Escherichia coli nunca forma cálculo de Struvita, porque no tiene esta enzima, ¿ya? No tiene la enzima para pasar de NH3 a NH4. ¿Ya? Entonces, ¿qué gérmenes sí pueden producir cálculo de Struvita? El germen más frecuente es Proteus. 70% de los cálculos de Struvita están formados por Proteus, ¿ya? Ácido úrico es el cálculo radiolúcido, ¿ya? Ustedes han escuchado la gota, ¿no es cierto? El ácido úrico realmente ocurre en el 8% de los casos y es el cálculo radiotransparente, una placa. Pero acuérdense que todos los cálculos en una ecografía, en una tomografía se van a ver blancos. Pero una placa va a determinar si es una placa simple, va a determinar si es radiolúcido o radiopaco, ¿ya? Y los cálculos de cistina son los cálculos hereditarios, que es una mala absorción, una enfermedad que tiene una mala absorción de 4 aminoácidos, que es lisina, arginina, cistina y ornitina, ¿ya? Cistina, ornitina, lisina y arginina. Esos 4 aminoácidos no se absorben a nivel de los túbulos renales. Pero de los 4 aminoácidos, 3 son solubles y uno es no soluble en la orina. Entonces, ¿cuál será? Cistina. Entonces, como no es soluble, precipita y forman los cálculos de cistina. Entonces, cuando vemos las alternativas, ¿qué
cálculo es más frecuente, obviamente el cálculo de oxalato de calcio. Ocurre en el 80% de los casos, ¿no? En frecuencia. ¿Ya? Fosfato amonio de magnesio, ese cálculo de Strubita. Fosfatos, hemos dicho antes, ¿no? Solamente ocurre en el 15%. Carbonato de calcio no es este tipo de cálculo. Y ácido úrico ocurre solamente en el 8%. ¿No?